Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Ahora sí damos formalmente por iniciada la sesión de Brújula del día de hoy y tenemos al maestro Víctor Manuel Uc Chávez, que como les había comentado, él es egresado de la Facultad de Filosofía en especialidad en Filosofía Política y él se ha dedicado mucho también al estudio de la antropología. Él tuvo su tesis para la licenciatura se llamó La imposible filosofía de la democracia, de Jacques Derrida, para que se den cuenta un poco por dónde va nuestra democracia, ¿no? Y actualmente él es candidato a doctor con su tesis que es Políticas de la Crueldad. Y este es muy directo hacia el tema que el día de hoy nos ha convocado. Él ha estado en la Universidad de París haciendo un posgrado al respecto y se dedica a dar clases en la Universidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además de haber dado clases en otros lugares, ¿no? Entonces el día de hoy, bueno, dentro de toda su especialidad, que es el área de la filosofía política, filosofía histórica y de antropología política y antropología cultural, y en específico del tema que hoy vamos a tratar, bueno, pues nos da mucho gusto tenerlo con nosotros y le damos la bienvenida. Además que el maestro hable el día de hoy, terminando su plática, haremos unas 5 preguntas para que él, o comentarios, para que él pueda dar después respuesta y después, si el tiempo lo permite, seguimos con otros, ¿sí? Apaguen sus telefonitos o pónganlos en vibrador para que no interrumpamos. Gracias. Okay. Bueno, pues una disculpa por la tardanza. La ciudad y el transporte se vuelven muy violentos, muy crueles, ¿no? Voy a mencionar un día, soy peatón. Hay a quienes les parece que los servicios de transporte son bastante eficientes. Seguramente debe ser cuando no se trata de una hora pico, ¿no? Sí. Entonces, y cuando deben ser eficientes no lo son, y son temas un poco que voy a abordar. No solamente es una excusa, sino son los temas que abordar en relación con la cuestión de la civilidad, o lo que va a llamar, o designaré como la política de la civilidad. Y para entrar en materia, quiero aclarar el título de mi intervención. Hablo de la violencia, la crueldad, la civilidad. Agrego o añado como una suerte de subtítulo nuevas fronteras y nuevas geografías. No solamente se trata de las nuevas fronteras y las nuevas geografías en el sentido del espacio físico que se relacionan con la crueldad, se relacionan con la violencia, y en la que hoy día México, ¿no?, es ya un lugar común, es ya un cliché. Hoy día este país ocupa un lugar, digamos, verdaderamente destacado, ¿no? Ya uno sabe hoy día que no hay que ir a Guanajuato, ¿no?, para comprobar que la vida no vale nada. Este país se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, porque hacer turismo en México es hacer turismo de riesgo, ¿no? Es un poco jugársela. Pero el subtítulo de mi intervención no va tanto en el sentido de estas geografías espaciales en relación con la violencia, o cuáles pueden ser las sedes geográficas de la violencia hoy día, sino con las fronteras conceptuales, las fronteras de pensamiento que suponen o que están incrustadas en la distinción que uno formula alrededor de violencia y crueldad. Quiero decir, para decirlo rápido, de manera enfática, cuando pensamos en la distinción violencia-crueldad, que supone una frontera y supone establecer y delimitar cuáles son los límites de la violencia, cuáles son los bordes de esta última, y a partir de ellos dónde podría comenzar la crueldad, esta distinción, esta frontera, también comporta una frontera de carácter antropológico o una concepción antropológica. Es decir, la distinción violencia-crueldad comporta una distinción antropológica más, ¿sí?, que es la de humano y no humano. Voy a ahondar en esto más adelante, por ahora solamente daré este ejemplo.
Cuando alguien se sale de una suerte de escenario violento y transita lo que algunos reconocen como un escenario de la crueldad, se considera que esta persona cruel, o que se inserta en la crueldad, se convierte automáticamente en un ente o en un ser no humano, o que se deshumaniza, se ha convertido en una bestia, en un chacal, se ha convertido en poco humano, se ha deshumanizado. ¿Por qué? Porque se ha vuelto cruel, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en muchas de nuestras representaciones alrededor de la violencia y la crueldad, solemos acompañarlas de una serie de representaciones sobre lo que es humano y lo que no es humano. La misma distinción que permite plantear el tránsito de ordenamientos naturales a ordenamientos más bien civiles, a ordenamientos políticos, por lo menos en la filosofía política clásica y no tan clásica, se supone que las cosas funcionan un poco más o menos de la misma manera. Pienso, por ejemplo, en el Leviatán de Hobbes, en donde para él, en el estado de naturaleza, los hombres se hacen la guerra permanentemente, unos a otros. Y Hobbes extrae una máxima, que no es tanto de él, realmente le pertenece a Plauto, y dice, en el estado de naturaleza, como los hombres se hacen la guerra unos a otros, ¿sí?, de manera desmedida, no hay un poder externo o exterior a ellos que les ponga límite, entonces los hombres se hacen la guerra unos a otros y se comportan como un lobo, como una suerte de bestias. El hombre es así, el lobo de lobos, ¿no? Una máxima que se le suele atribuir a Hobbes, pero que realmente pertenece a Plauto. Y entonces, cuando los hombres transitan hacia un ordenamiento más bien civil, político, los hombres dejan de comportarse como animales y adquieren un estatuto verdaderamente civil. Y entonces tenemos como que muy clara la distinción: estado de naturaleza, el estado de guerra, el estado político, el estado civil, el ámbito en el que permanecen las leyes, en el que imperan las leyes, en el que imperan las instituciones, ¿sí? Pero si al interior de ese ámbito civil o institucional unos o uno en particular decide colocarse por encima de las leyes, también el vocabulario, el léxico del que nos servimos para designar a aquel que se coloca por encima de las leyes, es el léxico de la zoología o de la zoología política. Aquel que se coloca por encima de las leyes, decimos, es una suerte de bestia. Recuerden la manera en que Bush, hijo, cuando era presidente de los Estados Unidos, se refería ni más ni menos que a Saddam Hussein, ¿no?, como la bestia, ¿no?, aquel que no respeta el ordenamiento, las leyes internacionales. Entonces, esta distinción es muy interesante porque podrán apreciar que si estamos por debajo del ordenamiento civil político, estamos en el orden de la naturaleza y nos hacemos la guerra unos a otros, somos como lobos, ¿sí? Pero si nos colocamos por encima de las leyes, también somos de alguna manera, ¿no?, entes que pertenecen al ámbito de lo zoológico, como bestias, ¿sí?, que no respetan los ordenamientos. Bueno, entonces, hechas estas aclaraciones, voy a proceder a desarrollar mi intervención en tres grandes rubros. El primer rubro, o en el primer apartado, me voy a ocupar de la distinción violencia-crueldad. En el segundo, de la distinción que voy a despejar precisamente de la distinción entre violencia y crueldad, la distinción entre humano e inhumano. Y finalmente concluiré con una reflexión sobre una posible respuesta o una posible alternativa política a la cuestión de la violencia como a la de la crueldad, que es lo que voy a llamar la política de la civilidad. Entonces, por lo que hace al primer aspecto, la distinción violencia-crueldad, se consideraría que dentro de ciertos límites normales, el recurso a la violencia está justificado si la violencia permanece como un medio para fines que no son ella misma. Es decir, si no hay otra posibilidad de solucionar un problema más que recurriendo a la violencia, en ese caso la violencia, de acuerdo con una serie de discursos teóricos, políticos, filosóficos y hasta mediáticos, ¿sí?, hoy día imperantes, se considera pues que la violencia es
legítima. Tomen en consideración lo que recientemente ocurrió en Puebla con la así llamada Ley Bala, ¿no? Es decir, hay un uso que se considera legítimo, ¿sí? Un uso legítimo de la violencia. Que estemos o no estemos de acuerdo con él, esa es otra cuestión. Acá lo que quiero decir es cómo los poderes o las instituciones van sancionando los usos legítimos o ilegítimos a la violencia. Entonces, decía, mientras el recurso a la violencia constituya única y exclusivamente un medio, esta violencia, como ese recurso, o la violencia en tanto que recurso, queda justificada, queda legitimada. Pero si la violencia se vuelve su propio fin, es decir, si la violencia deja de ser un medio y se convierte ella misma en su propio fin, en la violencia por la violencia, en el mal por el mal, entonces se suele considerar que ahí estamos ya en el terreno de la crueldad, que ya no es el terreno de la violencia, porque la violencia es pensada, considerada como única y exclusivamente un recurso, como un medio para un fin que no debe ser el mismo violento. La violencia tendría en este sentido como fin, o tendría como finalidad, ¿no?, disolver, desactivar cualquier conflicto, resolver cualquier situación que por otros medios, que no sean los que proporcionan la violencia, no se puedan resolver. Entonces podríamos decir, pues, que si la violencia es un medio, su uso es legítimo. Cuando la violencia se tiene a ella misma como fin, entonces nos apartamos del ámbito de la violencia y nos introducimos en el dominio de la crueldad. Estoy siguiendo aquí a diferentes autores, cuyos nombres por ahora, en la medida de lo posible, me voy a ir ahorrando, y algunos de ellos consideran que incluso este recurso a la violencia, en tanto medio, debe permanecer incuestionado. Es decir, pareciera que es como natural recurrir a la violencia cuando no hay otro medio posible, ¿sí?, recurrir a la violencia para resolver una serie de conflictos o de problemas que solamente se pueden resolver por esa vía. Evidentemente sabemos que son los encargados de la administración de la justicia, los responsables o los titulares de las instituciones, el soberano que está al frente del Estado, que encarna el Estado, los únicos que pueden, en ese sentido, digamos, hacer uso de la violencia. Pero me interesa acá la cuestión de la crueldad. De acuerdo con estas concepciones, crueldad sería entonces esa violencia que se tiene a ella misma como su propio fin, y que, de acuerdo con estas representaciones, esa violencia que se tiene a ella misma como su propio fin, es decir, la crueldad, es completamente distinta, completa y radicalmente heterogénea de la violencia que se emplea como medio. Lo que yo me he propuesto en mis investigaciones, tanto para investigación doctoral, como las investigaciones que llevo a cabo en otros lados, es justamente mostrar, o mejor dicho, plantear la pregunta: ¿y qué pasaría si la distinción entre la violencia como medio y la violencia como fin no se sostiene? Si esa distinción no se sostiene, y vean, aquí ya tenemos un cruce de frontera, ¿sí?, de la violencia y la crueldad. Si esa distinción no se sostiene, entonces tendríamos que admitir que en toda violencia hay lo que yo llamo un resto de crueldad. Es decir, que toda violencia es cruel, o en toda violencia anida la crueldad, y que resultaría muy difícil trazar una línea de demarcación para dibujar con pureza, por un lado, la violencia, y por otro lado, con la misma pureza, la crueldad. Lo que yo me he propuesto en estos trabajos a los que he aludido es justamente mostrar que esa distinción es insostenible. Para apelar a esta discusión, o mejor dicho, para poder consolidar esa afirmación, me he servido de los trabajos de un filósofo alemán, poco citado por muchos sociólogos de la política y por politólogos que ahondan en estas cuestiones de la crueldad. Y este filósofo se llama Walter Benjamin, quien en un trabajo extraordinario, muy enigmático, titulado Para una crítica de la violencia, Walter Benjamin sostiene
que la finalidad en muchos de los casos de la violencia es encarnar en derecho, en instituciones, en leyes, en un Estado, ¿sí? Y a eso él le va a llamar una suerte de violencia fundadora. Es decir, hay una violencia que funda ley, hay una violencia que funda un Estado, una violencia que se encuentra detrás de toda institución. Reformulado de otra manera, que no es el léxico de Benjamin, podríamos decir que en el momento fundacional, en el momento en que toda institución es instituida, nos encontramos o nos las vemos con una violencia. A esa violencia Benjamin le va a llamar violencia fundadora, ¿sí? Pero lo que esta violencia funda no se puede mantener, y esto es muy interesante porque va en el sentido de la distinción entre violencia y crueldad a la que quiero llegar. Pero esta violencia, decía, no solamente se dedica a fundar el derecho, a fundar la ley, a fundar un Estado, a fundar una serie de ordenamientos sociopolíticos, sino que además debe conservarlos. Entonces se requiere, del mismo modo que de una violencia fundadora, se requiere de lo que Benjamin va a llamar una violencia conservadora. ¿Sí? Benjamin va a hacer una suerte de esfuerzos denodados por, a su vez, mantener la pureza de la distinción entre lo que es la violencia fundadora de derecho y de cualquier otro tipo de institución, como la violencia conservadora del mismo. ¿Sí? No voy a entrar ahora a discutir si es pura o impura la distinción. Por ahora lo que me interesa destacar de Walter Benjamin es lo siguiente. Cuando él señala que la manera más adecuada de poder hacer o realizar una crítica de la violencia es ponerla en relación con la justicia y con el derecho, y empieza a desarrollar la tesis de una violencia fundadora de este último, del derecho, Benjamin considera que del salto a la fundación a la conservación, el trecho, no solamente empírico, sino el trecho conceptual, es verdaderamente bastante delgado. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que la violencia fundadora establece, instituye la ley, el derecho, el Estado, y en la misma medida en que los conserva, y en este sentido nos las vemos con la violencia conservadora, decía, el giro es verdaderamente bastante estrecho, y Benjamin va a señalar que realmente la violencia fundadora se va a encontrar con ella misma en la violencia conservadora, como si se tratara de su propio fin. Lo que quiere decir que la violencia, en tanto que medio, finalmente se reencuentra con ella misma, toda violencia se reencuentra con ella misma en la violencia como fin. Yo evidentemente leo estas tesis un poco a la luz de las cuestiones que me interesan y me sirven para pensar un poco lo que les comentaba hace un momento y reflexionar en que si en toda violencia anida la idea de la violencia por ella misma, la violencia que tiende a ella misma como a su propio fin, entonces la distinción entre violencia y crueldad no se sostiene. Si, como decíamos en un principio, tenemos o podemos discernir la violencia como medio y por otro la violencia que se tiene a ella misma como su propio fin, y a una le llamamos simplemente violencia y a la otra crueldad, pero si logramos establecer que la distinción entre una y otra, ¿sí?, comienza a patinar o no se puede dibujar con toda nitidez ni con toda pureza, ni en la práctica, en la experiencia, en lo que yo llamo la fenomenología de lo político, ni al nivel del concepto, del pensamiento, entonces nos resta colegir, ¿no?, que en toda violencia hay un dejo o hay un resto de crueldad. ¿Sí? Y esto es importante. Ahorita voy a decir por qué, solamente me quiero regresar un poquito en lo que había comentado de Walter Benjamin. Ese trabajo de Benjamin para una crítica de la violencia es importante por muchas cosas, por muchas razones.
menciona ahí cuestiones relativas al lenguaje, hace una crítica a la democracia parlamentaria, que era un poco el tono de los tiempos, que ya Benjamin, estamos hablando de la década de los 20, en Alemania, había como un tono ahí medio antiparlamentario, antidemocrático, pero no porque fuera antidemocrático por sí, sino porque la democracia parlamentaria se establece como democracia representativa. Y todo lo que suena a representación va a caer un poco en la esfera de las críticas de Benjamin. Benjamin va a considerar que el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de los medios, ¿sí? Ya en 1920 era objeto de atención por parte de Benjamin. El lenguaje, de los medios es un lenguaje criticable porque es un lenguaje representativo, que se aparta de un lenguaje originario, ¿sí? Y entonces todo lo que suene a representación va a ser considerado derivado y criticable. Pero hay otra cuestión que me interesa destacar en los análisis o en las reflexiones de este pensador alemán, y es lo siguiente. Nos muestra, para quienes todavía no lo saben, que en el momento fundacional de toda institución, de toda ley, ¿sí?, podemos ubicar una cierta violencia, lo que él llama, insisto, violencia fundadora, que requiere también una violencia conservadora. Y esto es importante por lo siguiente. Ustedes recordarán, bueno, no es necesario que yo se los recuerde porque nuestras buenas conciencias que aparecen en unos monitores o en pantallas planas, según la que cada quien tenga en su casa, nuestras buenas conciencias que aparecen por ahí, en programas semanales, y que nos bombardean todos los días, que nos dicen cómo debemos ser políticamente correctos, qué es lo políticamente incorrecto, y que acusan a aquellos que no respetan las instituciones, que no respetan las leyes, un discurso que tiene un tufillo ya conocido por muchos de nosotros, ¿no? Lo que esas buenas conciencias no saben, o no quieren saber, es que en una suerte de irresponsabilidad, le tengo que llamar una suerte de irresponsabilidad, porque no es necesario, claro, ellos podrían decir, es que yo no estudié filosofía para saberlo, pero no puede usted decir lo que dice, ¿sí?, de manera responsable o responsable, ¿sí?, si no mide el alcance de lo que está diciendo, y entonces póngase a leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía algunos, es que hay uno por ahí, ¿no?, sobre todo cuando se habla del tema del populismo o de los populistas, hay uno por ahí que no respeta las instituciones, hay uno por ahí que no respeta las leyes, hay uno por ahí, ¿no?, que se coloca por encima de las instituciones y por encima de las leyes. Lo que Benjamin nos hace, o a lo que nos invita a reflexionar en ese ensayo, digo, entre otras cosas, es en la historicidad de las instituciones. Yo les preguntaría a varios de ustedes, pero no me parece, digamos, del todo oportuno, más bien se lo preguntaría a nuestras buenas conciencias, esas que aparecen en la televisión. Me gustaría preguntarle, señor Ciro Gómez Leiva, ¿usted respeta las instituciones? Entonces me va a decir que sí. O si yo le pregunto a la filósofa de la vida cotidiana, Adela Miche, señora Adela, ¿usted respeta las instituciones? Simple y llanamente porque se trata de instituciones, entonces me va a decir que sí. Si me lo preguntan a mí, yo tendría que decirles a veces. Y no solamente le diría sí y no solamente porque practico la filosofía, sino porque es una cuestión que requiere, digamos, una serie de desarrollos argumentativos, ¿sí?, y desarrollar también una serie de cuestiones muy interesantes. Porque si yo respetara las instituciones por las instituciones, pues figúrense ustedes que yo tendría que respetar el apartheid y tendría que exigirle a Néstor Mandela que fue un irresponsable porque no respetó el apartheid. Porque la idea es respetar las instituciones, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a una comunidad de afroamericanos que hayan vivido en Mississippi, ¿sí?, en los años 30, 40, 50, y decirles, oiga, es que usted no respeta las instituciones y las leyes? Sí, es que esas leyes se erigen contra mí, me segregan. Pero es que usted ha de ser populista, ¿no?, porque no respeta las leyes, ¿no? ¿O qué podríamos decir si nos situamos unos 2 o 3 siglos atrás y pensáramos en que no habría que respetar una institución como la Inquisición?
Y entonces, las buenas conciencias de la época nos tendrían que decir, a lo mejor no habrían forjado el término populista, ¿no? Pero nos tendrían que decir, bueno, usted no respeta las leyes, usted no respeta las instituciones, y las instituciones tienen que ser respetadas, entonces respete la Inquisición. Estas son las aporías, o los sin salida, como se llama en filosofía, los dilemas, las antinomias, ¿sí? El cruce de fronteras, ¿no? Que suscitan esta serie de cuestionamientos. Y decía que me regresaba a las reflexiones de este filósofo porque justamente él introduce la dimensión de la historicidad en toda institución. Las instituciones son históricas, tienen un momento en que, un momento de fundación y tienen un momento en que expiran. Las instituciones no son perennes, no son eternas, no son ajenas a la historia. Si yo viviera en la época de Platón y hubiera nacido esclavo, y alguien me dijera, oiga, pero usted es antiinstitucional, usted debe respetar las instituciones, tiene usted razón, soy esclavo y me merezco ser esclavo. Pues no, justamente en esta mirada retrospectiva, historicista que estoy introduciendo ante ustedes, que les estoy presentando, lo que podemos ver a partir de Benjamin es no solo la historicidad, pero no solamente apreciar la historicidad de las instituciones, sino también algo mucho más decisivo, la relación sumamente paradójica que podemos encontrar entre violencia y derecho, porque esa es la otra paradoja. Se nos enseña, se nos machaca todos los días, ¿sí?, que nada como el derecho, las leyes para ponerle límites a la violencia, pero lo que Benjamin nos sugiere pensar en este ensayo, digo, muy enigmático desde los años 20 del siglo XX, es lo siguiente: bueno, ¿cómo el derecho y la ley le van a hacer frente a la violencia si en ambos casos el derecho y la ley se sustentan en la violencia, en una violencia fundadora? Y no pueden no hacerlo, porque toda institución, la institución, para decirlo de manera telegráfica, ¿no?, la institución de la institución, de cualquier institución, descansa en la violencia. Sea institución la iglesia, sea esta institución una ley, la ley bala o la ley antibala, sea esta institución un nuevo Estado, pregúntense por la fundación del Estado de Israel, en lo que se suele designar como el Medio Oriente, hasta la institución del Estado de Israel, se funda en la violencia, como la de cualquier Estado, el más democrático, como el más antidemocrático, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta tesis de Benjamin, de que toda institución descansa en su momento fundacional en la violencia, nos encontramos con una cuestión sumamente grave y que de nuevo nos hace pensar en la frontera o en un cierto tipo de frontera. Si la violencia tiene que ser reducida, si la violencia no puede ser extirpada, si solamente puede ser de alguna manera domesticada, puede ser de alguna manera regulada, reducida, no se la puede extirpar de una vez y para siempre, aunque algunos piensan que eso es posible y eso va a dar lugar a lo que algunos llamarán el sueño totalitario, ¿no?, la idea de un hombre nuevo, a quien se le ha extirpado la violencia y toda una serie de inclinaciones, digamos, a la agresividad, en fin, luego voy a hablar, más adelante voy a hablar de esto. Quiero decir pues que si la violencia es del orden de lo que debe ser regulado, domesticado, y para eso sirven las leyes, el derecho y evidentemente la política, ¿cómo puede una política hacerle frente a la violencia, o cómo puede el derecho o las leyes hacerle frente a la violencia, si a su vez estos no recurren a una cierta violencia? Es una cuestión como de ABC en relación con la ley, que una ley que no se aplica, pues es una ley que no sirve. Varios filósofos, y no porque apele la autoridad de estos filósofos, solamente quiero decir, varios pensadores han insistido en que el derecho sin la fuerza es impotente. Benjamin, que lo tenía mucho más claro, diría, claro, en la aplicabilidad del derecho hay una violencia conservadora del derecho, es decir, el derecho no se puede sustraer a la violencia,
aunque sea utilizado para ponerle diques a la violencia, para reducirla, para acotarla, para domesticarla. ¿Sí? Entonces ya tenemos una cuestión bastante paradójica, a mí a veces me resulta incluso muy enigmática. ¿Cómo es que el derecho comporta una violencia y es con base en el derecho, las instituciones y la práctica política, que es de diferente y puede ser de diferente signo, con lo que le podemos hacer frente pues a la violencia? Porque ustedes perfectamente podrían decir, bueno, pues la política a la que he aludido muy bien podría situarse en el exterior de la violencia y hacerle frente desde un exterior como una suerte de antiviolencia. Pero ¿cómo podría la política desde una afuera hacerle frente a la violencia? De alguna manera, si la política es efectiva para reducir o para domesticar la violencia, es porque está ya en la esfera misma, en la geografía misma de la violencia. Y esto comporta otra serie de problemas. ¿Sí? Como podrán apreciar en este punto, por lo que he expuesto, sí he puesto mucho énfasis en que solamente habría maneras de domesticar, de regular, de diferir, de aplazar, de desplazar la violencia, pero de alguna manera di por sentado que la violencia es ineradicable, y un poco en esa tesitura me voy a seguir moviendo. Y otro tanto va a ocurrir con la crueldad, que es el otro término de esta primera parte de mi intervención que he dejado por ahí suelto. Con respecto a la crueldad, también cabría decir varias cosas. Voy a decir la que se suele pensar más a menudo. Se considera en la sociología, en la antropología, también en la filosofía, no digamos en los medios de comunicación, se considera que cruel o la crueldad es la práctica que ejerce un individuo a quien, como se dice coloquialmente, le estalló el casco. ¿Sí? Cruel o la crueldad es una práctica que ejerce alguien por el mero goce o el placer o el disfrute de la crueldad o de la violencia cruel, ¿sí? Pero que son, o que se trataría de alguna manera de casos aislados. Es decir, crueles son algunos individuos que han cruzado también la frontera psíquica entre lo que podríamos llamar una suerte de normalidad y una suerte de anormalidad. ¿Sí? Lo voy a regresar también sobre esta distinción. Pero lo que nos cuesta mucho más trabajo concebir es que la crueldad no es privativa de individuos, ¿sí?, con cierto tipo de desajustes psíquicos, sino que, como decía hace un momento, si la crueldad está presente en todo ejercicio de la violencia, está presente en la violencia, todos estamos expuestos de alguna manera a ejercer la crueldad. Y aquí cuando digo todos, no me reservo la adjudicación o la atribución solamente a esos seres vivos que solemos llamar humanos. Aquí tendría que ser muy enfático también, cosa que podemos discutir más adelante, y decir que la crueldad es eso propio de todo ser vivo, humano y no humano. Una formulación tajante, fuerte, ¿sí?, sobre la que espero regresar más adelante, pero justamente si lo que habría que considerar es que si la violencia es eso propio en los seres vivos, en los seres animados, ¿sí?, entonces esto supone que la mera idea de extirparles de eso propio, quitarles o arrebatarles eso propio, pues los deja de alguna manera como en otra, digamos, los deja sin aquello que es lo más propio de ellos, en este caso, digamos, la crueldad. Dicho de otra manera, para no confundirlos. Si la crueldad es lo propio de los seres humanos y otros seres vivos que no son humanos, la crueldad se vuelve inextirpable, ineradicable. La crueldad se vuelve, de alguna manera, aquello que no se puede disolver sin correr el riesgo de disolver la vida como tal. Quiero decir con esto que
la única manera de hacerle frente a la crueldad, puesto que es lo propio de los seres vivos, unos humanos y otros no tan humanos hoy día, ¿sí? La única manera sería apelar a lo que algunos han llamado microestabilizaciones, como las leyes, las instituciones, de nuevo el derecho, ¿sí? La política, a una suerte de microestabilizaciones que permitan hacerle frente a los gestos crueles. Porque aquí la crueldad nos introduce en un escenario de gradientes de crueldad, de gradientes de violencia y en escaladas cada vez mayores, en donde la práctica o el ejercicio de la crueldad no queda confinada, decía hace un momento, no queda confinada exclusivamente al individuo que presenta o que exhibe cierto tipo de desajustes o desórdenes psíquicos, sino que, decía hace un momento, la crueldad es propia de los seres vivos, humanos y otros no humanos. Entonces, y en esos seres vivos humanos, por ejemplo, entramos muchos. ¿Sí? Entramos muchos. Y la cuestión entonces sería, ¿cómo nos las arreglamos con la crueldad? ¿Cómo pensar una política de la crueldad? ¿Cómo pensar una política, si es que es plausible, una política que le haga frente a la crueldad? ¿Cómo erradicar la crueldad? Porque, insisto, la crueldad no es una cuestión de individuos particulares. No es lo que solemos ver en los titulares de los periódicos, ¿no? En el Estado de México, el chacal le arrebató la vida a su esposa. No, lo que tenemos acá es que nos enfrentamos a lo que una gran filósofa alemana también, Hannah Arendt, llamaba la banalidad del mal. Y esta idea de la banalidad del mal no se entiende si no se alude a otra tesis clásica en relación con el mal, que también fue de otro filósofo alemán, que es Kant. Kant hablaba del mal radical. De nuevo lo voy a decir un poco telegráficamente. Para Kant, la cuestión de si el hombre es malo por naturaleza o si es bueno por naturaleza le parecía irrelevante. Los hombres, decía Kant, no son ni buenos ni malos por naturaleza. En ese sentido, Kant lo que busca esquivar es la alternativa entre el pesimismo antropológico, el hombre es malo, ¿qué le vamos a hacer?, o el optimismo desenfadado. El hombre tiene la posibilidad de salir adelante, tiene todavía una alternativa, es bueno. No, Kant no quiere entrar en esa alternativa. Y lo que va a decir es, lo que caracteriza a los seres humanos es que pueden hacer uso de su libertad. Y al hacer uso de su libertad, se pueden formular una serie de máximas que pueden seguir o no. Primero se las formulan en el plano del pensamiento y luego puede que las sigan o no las sigan. Los hombres son libres, no son ni malos ni buenos por naturaleza. Esa opción queda descartada. Los hombres son libres. Lo que sí pueden formularse los seres humanos son reglas que les permitan llevar a cabo acciones, voy a decir así, buenas, o reglas o máximas, como dice Kant, que les permitan ejecutar o realizar acciones malas. Pero todo depende de las máximas, todo depende de las máximas de las que nosotros nos servimos. Y cuando Kant habla del mal radical, lo que está señalando es que ese mal es radical no porque hunda sus raíces, de ahí viene la idea de radical y de radicalidad, no porque hunda sus raíces, ¿no?, en las profundidades del alma humana o en las zonas que no han sido exploradas de la naturaleza humana, no, es radical por la siguiente razón, porque si bien todos nos podemos servir de máximas que actúen conforme a la ley moral, una de cuyas aristas dice, trata a todo ser humano, ¿sí?, a la humanidad entera, en tu persona como en la del otro, trátala como fin y nunca como medio. Es decir, la humanidad en mi persona y en la de cada uno, en la del otro, para mí debe ser un fin y nunca un medio.
Esa es una de las máximas, digamos, que definen la ley moral kantiana. ¿Sí? Si ustedes se retrotraen a la era o a la época de la Segunda Guerra Mundial y piensan en los campos de concentración, para allá voy un poco también empujando mi exposición, podríamos muy bien decir que los jefes nazis, los que trabajaban en los campos de concentración, como los que diseñaron la solución final, como el mismo Hitler, no podríamos decir que hubiesen tratado a la humanidad entera en su persona como en la del otro como fin y nunca como medio. No podemos decir eso, porque no trataron a entre 6 y 8 millones, ¿sí?, de judíos como fines, sino como medios. ¿Sí? Los aniquilaron, los mataron, los asesinaron. Esta es la idea de Kant. Trata a la humanidad entera como fin y nunca como medio, en tu persona como en la del otro. Cuando Kant dice, para volver a este asunto, cuando Kant señala que los seres humanos poseen la libertad, y esta libertad hace las veces de un fundamento subjetivo de la moral, porque todos somos libres de seguir una máxima o de seguir otra, de construir una máxima que oriente nuestras acciones o de construir o seguir otra máxima. El mal es radical porque tendemos, la especie entera, no unos, sino la especie, como especie dice Kant, la especie tiende a formularse y a seguir máximas malas. Por eso el mal es radical, no porque hunda sus raíces en las profundidades del aparato psíquico humano, no, es radical porque nos concierne a todos, porque propendemos más a formularnos máximas malas que máximas buenas. Buenas en el sentido de la ley moral, como lo que les acabo de comentar. Por eso el mal es radical. Y Hannah Arendt, un par de siglos, poco menos, después de Kant, cuando asiste al juicio de Eichmann en Jerusalén, lo primero que le va a impresionar cuando ve a Eichmann no es tanto que Eichmann sea la personificación del mal, la personificación de lo diabólico, la personificación de lo demoníaco. No, todo lo contrario. Lo que ella aprecia en Eichmann es que es un hombre completamente ordinario, que sigue las órdenes o que siguió las órdenes de la máquina burocrática para la que él trabajó, todo el régimen nazi. ¿Sí? Y que incluso, dice Hannah Arendt, no es que fuera estúpido, simplemente es que no pensaba. Pero la persona que está ahí no es la figuración del demonio, no es la transfiguración o la personificación de lo diabólico, es un individuo, es un ser común y corriente, como cualquiera de nosotros, y eso es lo grave de la afirmación de Hannah Arendt. Ella va de alguna manera a prolongar la tesis de Kant, o la va a extender, o la va a enriquecer, si así lo consideran ustedes. Kant hablaba del mal radical. Hannah Arendt va a hablar de la banalidad del mal. ¿Sí? Es decir, es el mal que todos nosotros, de alguna manera, propagamos, que de alguna manera infligimos. ¿Sí? Evidentemente ustedes me dirán, oiga, pero pues yo no he puesto un campo de concentración en mi casa, ¿no? Eso no es el punto. El punto es, ¿no?, que las máximas que nos formulamos, son un poco como las de Eichmann. Eichmann, cuando era interrogado en Jerusalén, respondía, bueno, es que yo seguía órdenes, y yo seguía órdenes, y yo seguía órdenes.
su responsabilidad fue mucho más ilimitada que simplemente constreñirse o ceñirse a seguir órdenes, pero el asunto acá, y para no quedarme solamente con ejemplos alemanes, para no privilegiar nada y que no se genere una suerte de malentendido, ni mucho menos, porque cuando hablo del mal radical, esto es para todos. El mal radical de Kant no tiene nacionalidad, como la banalidad del mal no tiene nacionalidad. El mal, como el capital, decía Marx, no respeta naciones, ¿sí? No tiene una nacionalidad fija. No podemos llegar un día a una agencia de viajes y decirle a la encargada, quiero hacer un tour por los escenarios del mal. Bueno, a lo mejor nos dan un boleto para venir a México, pero no creo, ¿no?, que haya propiamente países, digamos, que sean los que exhiban toda la violencia, toda la crueldad. Porque no va por ahí. La cuestión es más bien, usted se formula máximas malas o máximas que van a redundar en acciones buenas. Esa es toda la cuestión para Kant. Pero la cuestión, decía, aún más grave para Hannah Arendt, en ese sentido, es la banalidad del mal. Y es esta banalidad, un poco de la que yo quería hablarles cuando hablo de las nuevas fronteras, de las nuevas geografías, porque es esa banalidad la que tenemos, la que nos, de alguna manera nos asedia hoy día en cualquier esquina de la aldea global, en cualquier esquina de la aldea global, ¿sí? Desde Estados Unidos, pasando por México, hasta Brasil, ¿no?, yendo a China, pasando por África. Algunos de ustedes dirán, no, en Europa eso no tiene lugar. Por supuesto que tiene lugar, por supuesto que tiene lugar, en Japón, ¿sí? Porque decía, esto no es una cuestión de nacionalidades, es una cuestión de decisiones, o de toma de decisiones y de formulaciones de máximas humanas, ¿sí? Y aquí habría que tomar en consideración, ya que mencioné a Hannah Arendt, que, o más que tomar en consideración, me gustaría nada más matizar lo siguiente. No estoy sugiriendo, de alguna manera, que todos nosotros podamos ser Eichmann en potencia. No, no es eso. Pero, se pregunta Hannah Arendt en ese trabajo titulado Eichmann en Jerusalén, ¿cuánto tiempo le basta a una persona normal? ¿Cuánto tiempo le basta a una persona normal viviendo en un escenario de demasiada tolerancia, donde todo es tolerable, hasta el asesinato, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona así volverse un criminal? Porque lo que ella va a destacar, justamente en la figura de Eichmann, es que Eichmann, de alguna manera, era un personaje común y corriente, como lo fueron varios de los líderes del nacionalsocialismo. Y lo mismo podemos decir de los líderes de los países, o que estaban al frente en otros regímenes, en otras latitudes, ¿sí? Porque, insisto, esto no lo podemos hacer descansar en una sola geografía o en unas cuantas geografías. Por aquí la cuestión que se impone es la siguiente. Hablábamos de la distinción entre violencia y crueldad, la distinción entre humano y no humano, la distinción entre la frontera temporal que separa a un individuo normal de un criminal. Y aquí la otra cuestión que va a aparecer es la relativa a o lo que quiero hacer aparecer es la relativa o la concerniente a la crueldad hacia los animales. Hay una serie de hechos, hoy día para algunos pueden sonar a una suerte de superficialidad, para otros a un modo de vida light, para otros tiene que ver con la gran importancia que se le está asignando al derecho y a las leyes, pero que supone una serie de cuestionamientos muy serios a las distinciones de las que he hablado. En algunos lugares, en algunos países, en algunas ciudades de algunos países, se le ha comenzado a asignar derechos a ciertos animales, sobre todo a los animales que viven en casa y o en cautiverio, por ejemplo, a los que viven en el circo. Y entonces, para algunos animales, o en el caso de algunos animales, si un animal vive en una casa, o si lo tienen en un circo, este animal, por tener derechos, es casi
casi una persona. No es una persona, pero aquí viene el problema. ¿Cómo considerar? Es casi una persona porque tiene derechos. Y entonces, si yo soy el propietario de ese animal, es que es mío. No, pues ya dejó de ser suyo porque ya no es una propiedad porque tiene derechos. Entonces usted ya no dispone, ya no puede disponer de la vida de ese animal. Pero aquí la otra frontera que tenemos, la otra frontera que nos está haciendo ruido, es precisamente la frontera entre los animales y los seres humanos. ¿Cómo pensar la idea de que los animales sean sujetos de derecho? ¿Se van a defender? ¿Quién los va a defender? ¿Cuáles son los derechos asignados? Gracias. Entonces, traigo a colación el tema de los animales, porque había dicho hace un momento que la crueldad es extendible al ámbito no solamente de lo humano, sino también de los seres vivos animados. ¿Sí? Y no restringo la idea de ánimo, espíritu solamente a los seres humanos. Y por eso decía que esto se vuelve problemático. Ahora, ya que hablé de los animales, ya que hablé del holocausto, de la distinción entre violencia y crueldad, lo animal, lo humano y lo inhumano, quería señalar lo siguiente. Algunos sociólogos se preguntan, bueno, ¿y cómo comprender que aquellas personas que perpetran tantos males y tantas crueldades a otros, cómo comprender que puedan llegar a tales niveles? ¿Cómo comprender que puedan ser sujetos de tales acciones? Entonces, algunos sociólogos recurren a la siguiente explicación. La única manera de entender que un individuo, que un conjunto de individuos que siguen órdenes o por motivación propia, le propinen tantos males a otros individuos o a otro individuo, la única manera de entenderlo es que tienen que deshumanizarlo, volverlo animal, casi cosa, casi objeto, para poderle infligir todo lo que le han venido infligiendo. Dicho de otra manera, cuando algunos se preguntan ¿cómo es posible infligir tanto mal a una persona? Bueno, pues es que se la busca desaparecer, se la busca aniquilar, se la busca exterminar, pero se le infligen tantos daños previamente que, de acuerdo con estas explicaciones, lo que se busca es deshumanizarlos, volverlos no humanos, porque de otra manera no podría haber esta suerte de exterminio, de aniquilación. Entonces hay que despojarlo de su condición humana para ahora sí poder infligir todo lo que queramos infligir y denigrarlo a otra condición. ¿Sí? Esto es lo que algunos creen que ocurrió durante el Holocausto. Es lo que creen que pasó cuando el conflicto en Europa Central entre bosnios, croatas, serbios, ¿sí? Es lo que muchos creen que ocurre en todos los movimientos político-militares que tienen lugar en África. Y es lo que ocurre, o lo que muchos creen que ocurre también, en países como el nuestro, con el secuestro. ¿Cómo pensar esta lógica violenta, esta escalada, este gradiente de extrema violencia, crueldad, pues, ¿no?, en relación con estas prácticas como el secuestro? Claro, es que hay que reducir, según estas explicaciones, hay que reducir, o el verdugo se ve conminado a reducir a su víctima a una condición no humana para poderle infligir todo lo que le puede infligir. Cortarle la oreja, cortarle los dedos, hasta finalmente, ¿no?, darle muerte. Y lo mismo tenemos en los escenarios, decía, de los conflictos militares, o militares y paramilitares, ¿sí?, en los grandes genocidios. Entonces, me parece a mí que, tomando en cuenta estos hechos que les he dado de alguna manera un poco, decía, telegráfica, podríamos ir considerando lo siguiente. Primero, creo que podríamos aceptar la idea de que la crueldad no es radicalmente distinta de la violencia, sino que siempre habrá un dejo o un resto de crueldad implicada o implicado en toda violencia, ¿sí? Que efectivamente la violencia, la distinción entre violencia y crueldad nos conduce a una serie de representaciones antropológicas que nos obligan a preguntarnos por los límites de lo humano. ¿Hasta dónde llega la humanidad de los seres humanos cuando se ven insertos en escenarios
como el de la violencia, como el de la crueldad. Hobbes decía, desatinadamente, porque decía que la frase le pertenece, la expresión le pertenece a Plauto, el hombre es el lobo del hombre. Si ustedes meditan o reflexionan en esa expresión, no habría algo tan equivocado como esa proposición. Porque los lobos, para empezar, llevan una vida gregaria. No se andan matando unos a otros. Por lo menos en la imagen que recupera Plauto y que recupera después Hobbes para pensar la condición humana. ¿Sí? El hombre, lobo del hombre. ¿Sí? Los lobos, para empezar, viven en comunidad, son gregarios, ¿sí? Y no se andan haciendo la guerra unos a otros, o bueno, o a lo mejor se hacen otro tipo de guerras, pero no estas que nosotros, digamos, conocemos. La cuestión, pues, es ¿cuáles son los límites del humano en relación con la violencia, si es que los hay, en relación con la violencia y, decía, en relación con la crueldad? Insistía en que hoy día podría parecer un cuanto tanto, para algunos light, decía para algunos superficial, para algunos es un poco el índice de los tiempos que estamos viviendo, en que el derecho se impone cada vez más y afortunadamente, que pensemos en la idea de que los animales, o ciertos animales, poseen derechos, ¿sí? Pero entonces aquí nos tenemos que formular de nuevo la cuestión de qué es hoy día lo que distingue a los seres humanos de los animales. Y esto me va a llevar a otra tematización en otro terreno. Dice una célebre académica estadounidense, Donna Haraway, que hoy día cada vez más, y lo dice desde los años 80, cada vez nos enfrentamos más a lo que ella va a llamar el fenómeno del cyborg. Y cuando ella está pensando en el fenómeno del cyborg y la época en que expresa estas formulaciones, aclara que no está pensando no exclusivamente en Terminator, que era el modelo, la metáfora de la época, ¿no? Que es un organismo cibernético. Cuando está pensando en el fenómeno del cyborg, está precisamente pensando en estos fenómenos de cruce de frontera, en esta suerte de híbridos, ¿sí? En donde la pureza de las anteriores distinciones comienza a perderse. ¿Qué puede ser hoy día, cómo pensar hoy día la frontera entre lo humano y lo animal? ¿Cómo pensar hoy día la frontera entre lo humano y la técnica? Por ejemplo, en las prótesis, ¿sí? Los individuos, que por las razones que sean, ¿no?, portan chips en su cuerpo, dentro de su cuerpo, ¿cómo considerarlos? ¿Cómo pensar la distinción humano-animal cuando los animales ya también tienen derechos? Cuando se descubre que existe algo así como la intencionalidad en ciertos chimpancés y se pensaba que la intencionalidad estaba reservada única y exclusivamente a los seres humanos. Cuando se pensaba, un célebre antropólogo consideraba que lo que nos permitía marcar el tránsito de la naturaleza a la cultura era la prohibición del incesto, porque la prohibición del incesto supone o constituye una regla, y no cualquier regla, es una regla universal, es la regla de reglas que justamente hace las veces de un operador simbólico que al ser una regla introduce ya una suerte de simbolización en la naturaleza y esto permite transitar hacia el ámbito de la cultura, ¿sí? Hoy día se sabe que no solamente los seres humanos se sirven de este tipo de prescripciones o de prohibiciones en relación con el incesto. Entonces, si eso era privativo de los seres humanos, entonces habría que extender el ámbito de la cultura hacia otras especies no humanas. Se dice, con la mano en la cintura, que solo los seres humanos pueden hacer o pueden experimentar sentimientos como el duelo, la pérdida de un ser querido, o como quieran ustedes denominar el duelo, ¿sí? Pues resulta que hoy día se sabe de ciertos animales que también experimentan el duelo. Entonces, no estoy diciendo, porque eso sí sería verdaderamente desmedido e indecente y torpe de mi parte, no estoy diciendo de ninguna manera que al haberse perdido las diferencias estamos
atestiguando un escenario de homogeneidad donde todos somos iguales, los animales, los humanos. No estoy diciendo que seamos iguales. Lo que estoy diciendo es que hay un desplazamiento de las diferencias. Por eso el subtítulo de mi charla, Nuevas Fronteras. ¿Sí? Es decir, la frontera entre naturaleza y cultura, o aquello que permitía sentar la frontera entre una y otra, ¿sí?, parece ya no sostenerse del todo. Entonces necesitamos nuevos elementos que nos permitan pensar de otra manera las diferencias, porque hablando de crueldad y hablando de animales, nosotros solemos expresarnos de los animales con un término, con un par de términos. Decimos el animal, como si fuera un único universo, como si ese mismo universo no estuviera también sometido a una serie de diferencias, como si no fuera un universo heterogéneo. Dentro del ámbito del escenario de los animales, o del así llamado reino animal, hay un sinfín de diferencias que nos resultan a nosotros a veces insospechadas, pero todo lo resumimos, y hay una primera violencia y una primera crueldad lingüística, discursiva. Nosotros decimos el animal. El animal no existe. El animal no existe. Existen los animales, con un conjunto de diferencias, ¿no?, de unos a otros, de una especie a otra. ¿Sí? Y entonces lo que tendríamos que repensar es hoy día este desplazamiento que se da al interior de estas distinciones entre los seres humanos y los animales. ¿Podemos seguir fincando la distinción humano-animal en única y exclusivamente la prohibición del incesto? No, quizá hoy en día no sea tan posible. Habrá otros antropólogos que hoy día están como más en boga, que dicen, bueno, es que incluso habría que dejar atrás la distinción naturaleza-cultura como una suerte de ruptura, y habría que pensar en otro tipo de ordenamientos conceptuales, ¿no?, para dar cuenta de estos otros, de estas otras cuestiones, para pensar lo no humano y la distinción con lo humano. De suerte que hoy día no podríamos, me parece a mí, dejar de pensar en la política y en el derecho en relación con la violencia y la crueldad y las concepciones antropológicas a que da lugar, si no tenemos en cuenta esta serie de distinciones. Y esto me va a llevar al tercer apartado de mi exposición referente a la civilidad o a la política de la civilidad. De una manera muy general voy a entender una política de la civilidad como esa política que busca reducir los extremos de la violencia o que busca reducir lo extremo de la violencia. ¿Sí? Voy a concebir en relación con la civilidad que la crueldad puede asumir varias figuras. Una figura puede ser la de la ultraviolencia, una violencia extrema ultrasubjetiva, un individuo o un conjunto de individuos que se reúnen y buscan propagar, ¿sí?, y propinar el mal. La violencia por la violencia, el mal por el mal. Y ustedes podrían pensar, bueno, pues que para este tipo de individuos a lo mejor algo les pasó en su cabeza, hace un momento. Pero para no dar esa impresión, tendríamos que pensar que la crueldad no solamente es privativa de individuos a los que decía hace un momento les estalló el casco, sino que también hay una violencia extrema y es ultra objetiva. Y esta violencia extrema, ultra objetiva, produce o viene produciendo lo que algunos llaman, perdón por los términos, seres humanos desechables o seres humanos chatarra. Así, cuando hablamos de la comida chatarra y hablamos de ciertos productos que son desechables, ¿sí?, las actuales condiciones del capitalismo producen seres humanos chatarra o desechables, ¿sí?, en donde yo lo empleo a usted para una jornada, ¿sí?, laboral de 8 o 12 horas diarias, pero usted me va a trabajar nada más 2 meses. Se me vaya la pizca de la naranja o yo qué sé, o de la fresa. Oiga, y después, ¿en qué voy a trabajar? Ese es su problema. Yo ya me deshice de usted. Yo ya lo consumí. Así como hay puestos de fast food, también hay puestos de trabajadores fast, ¿no? Empléese rápido, lo desecha y ahí lo deja. Y que tienen que ver con las actuales condiciones, decía, del capitalismo y sobre todo a escala global, con los nuevos órdenes de la migración o los nuevos órdenes de estos trabajadores, ¿no?, migrantes, no solamente en
la frontera que solemos privilegiar, que es la de México-Estados Unidos, ¿no? Sino en muchos espacios, en Europa, en África, en América Central, en América del Sur, ¿sí? Y desde luego en todas las porciones del Oriente. Entonces, para que no se piense o que no se deduzca de mi charla que solamente estoy pensando en la crueldad, en tipos como Eichmann o como Hitler o como Himmler o en tipos por ahí extraños, ¿no? No, estoy pensando también en regímenes políticos o económico-políticos que producen esta serie, ¿no?, de seres humanos desechables, que condenan a la miseria, al hambre, ¿no?, a millones de personas cada año, ¿sí? Como si se tratara de sociedades o de regímenes o estados sacrificiales, en donde cada año voy a sacrificar, ¿no?, a tantos millones de trabajadores, o voy a conducir a una situación de desempleo, en otras latitudes le llaman el paro, ¿no?, a millones de personas. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues más bien, ¿qué van a hacer ellos? Síntoma, me parece a mí, de esto que estoy diciendo, es una película de este cineasta muy controvertido, ¿no?, Costa Gravas. No sé si han visto una película que se llama El Capital. Y El Capital se centra en la figura de un individuo que escribe un libro para un banquero. El banquero queda muy satisfecho con el libro, lo hace su amigo, porque además le escribe la vida y demás. Y poco a poco este amigo escritor, digamos, que se allega de los favores de este banquero y de sus amigos, se va posicionando, ¿sí?, entre el ámbito de las finanzas y finalmente se convierte en un gran banquero. Eso quizás suene un poco a ficción, ¿no? Sería como pensar que Aguilar Camín un día va a ser el dueño de Banamex. Podría serlo con base en cierto tipo de favores, pero las cosas en la vida real quizás funcionan de otra manera. El punto que quería comentar con ustedes es el siguiente. Este individuo es celebrado como el moderno Robin Hood por sus compañeros banqueros, porque le dicen: usted sí es un Robin Hood de a de veras, porque le roba a los pobres y se lo entrega a los ricos. Y como pobres hay millones y ricos pues son unos cuantos, este sí era un excelso Robin Hood, solo que de los tiempos posmodernos, ¿no? Por ahí va la película de este cineasta. Y si la comento es un poco porque él también trata de poner de relieve, ¿no?, estas atrocidades, ¿no?, que tienen lugar a escala, digamos, económica, financiera, ¿no?, en todo el mundo. Y en donde se producen, decía, hombres, seres humanos desechables, seres humanos chatarra. Y eso es crueldad. Eso es crueldad. ¿Por qué? Porque además se los produce de manera sistemática. Sistemática. No es que digamos, bueno, es que en esa empresa son muy explotadores, pero si cambias de empresa, mira, acá te van a tratar de otra manera. No. Es el actual sistema que produce y desecha seres humanos. Y eso es cruel. Entonces, si ustedes tuvieron la impresión de que con mi intervención yo aludí a la crueldad como algo que es privativo solamente de ciertos entes o seres ahí un poco raros, bizarros, y ya les dije que no, la crueldad estamos expuestos todos, al mal radical como a la banalidad del mal, estamos expuestos todos, ¿sí? Y de igual modo estamos expuestos a padecer esta violencia ultra subjetiva que llamo la crueldad también, su versión, digamos, económica, financiera, objetiva, ¿no?, y que está, digamos, a la orden del día, ¿sí? Entonces, frente a este escenario, frente a estos gradientes de violencia, frente a estos gradientes de crueldad que se infligen los seres humanos a ellos mismos, de crueldad que le infligen a los animales, y dudo que los animales se le inflijan a los seres humanos, ¿sí? Frente a esos gradientes de violencia y de crueldad, aquí la pregunta que surge es:
y entonces, ¿qué tipo de política? O mejor dicho, ¿y la política qué puede frente a esos gradientes de violencia y de crueldad? Entonces podríamos pensar, como lo señalaba al inicio de mi intervención, podríamos pensar en diferentes tipos de políticas que se van a situar de alguna manera dentro de la violencia, frente a la violencia o al margen de la violencia. Por eso aludía a una suerte de nuevas geografías también. ¿Cómo se sitúa la política frente a la crueldad? ¿Cómo se sitúa la política frente a la violencia? Entonces, una no violencia frente a la violencia o frente a la crueldad, pues parece ser, digamos, un poco impotente, pero es un recurso. Yo no practico la violencia. Frente a la violencia, una no violencia. ¿Sí? Y hay diferentes figuras. Frente a la violencia, una antiviolencia. Tenemos una no violencia. ¿Sí? Una violencia al margen de la... Perdón, una postura, una posición que ubica sustraerse a la esfera de la violencia. Pero tenemos otra práctica política que bien podría decir, no, frente a la violencia, otra violencia. A esa práctica política la vamos a llamar de antiviolencia. Y podríamos pensar en una tercera opción, no son las únicas, pero son por ahora las que yo he venido reflexionando. Podríamos pensar en otra estrategia que fuera no de no violencia, no de antiviolencia, sino de civilidad. De civilidad. Y sé que esto puede sonar un poco extraño, va a sonar paradójico, pero cuando hablo de una política de civilidad, no me estoy refiriendo a una política ingenua que busque prolongar los cursos de civismo desde la secundaria, extenderlos hacia atrás a la primaria y después hacia el bachillerato. No me refiero a expandir los cursos de civismo, me refiero a una política de civilidad que busque efectivamente reducir lo extremo de la violencia extrema, entendida como crueldad, que busque reducir transformando nuestras costumbres, nuestras mentalidades, nuestras conciencias, nuestras maneras de ser de todos los días, que busque transformarlas para que no nos extendamos hasta esa violencia extrema. Esta política de la civilidad no busca erradicar ni la crueldad ni la violencia, porque sabe que son inerradicables. Y si son inerradicables, la violencia y la crueldad, lo único que nos quedaría es cómo nos las ajustamos con estas últimas, cómo nos las vemos, cómo nos las arreglamos todos los días con la crueldad y con la violencia. No las podemos extirpar, no las podemos erradicar, no podemos decir a partir de mañana queda prohibida la violencia, porque el ordenamiento mismo sería violento y requeriría para hacérselo valer de otra violencia. ¿Sí? La otra manera sería pensar en seres humanos nuevos, distintos, transformar la esencia de los seres humanos. Pero entonces les decía que esto nos remite a la tentación totalitaria de crear hombres nuevos. ¿Sí? La idea de un mundo feliz, la idea de Orwell en 1984. ¿No? Les vamos a programar sus sueños, les vamos a programar su vida, pero yo creo que a las personas del capital ni siquiera les interesa eso. ¿Sí? Ni siquiera les interesa eso. Entonces, creo que una política de la civilidad, así entendida como una reducción de los extremos de la violencia, tendría que vérselas con lo que se suele llamar una suerte de, la palabra, para los que acá son antropólogos sé que les va a brincar, pero acá voy a atenuar el significado de esta expresión. Se trataría de civilizar nuestras costumbres. Y digo que los que son antropólogos el término les va a hacer ruido porque no se ignora que en nombre de llevar la civilización, ¿sí?, se conquistaron a finales del siglo XIX y parte del XX toda una serie de sociedades y de naciones, ¿sí?, en nombre de les vamos a llevar la civilización. Bueno, Napoleón también en sus conquistas, ¿sí?, cuando se propuso conquistar Europa, que además lo hizo, porque después tuvo su Waterloo, ¿no? Napoleón hablaba ya de llevar la civilización. ¿Qué es lo que ocurre acá?
la expresión civil, la expresión civilidad se tiene que entender con respecto a su contrario incivil. Tanto en la literatura inglesa como en la literatura francesa y un poco en la italiana, pero de esta última no se puede hablar mucho porque no estoy muy versado, pero por lo menos en la literatura inglesa y francesa se considera que el término de civilidad se va abriendo brecha con respecto a su contrario, el de incivil. Incivil es aquel que era, es aquel o aquellos, ¿no?, considerados un poco agrestes, ¿sí?, un poco, digamos, violentos, ¿sí?, desaliñados, de no muy buenas costumbres. Y el término civil y posteriormente civilidad se va abriendo cauce con respecto a este término negativo, el de incivil. ¿Sí? Entonces, así como era poco civil hacia los siglos XVI, XVII, XVIII, ¿sí?, defecar tranquilamente en la calle o en el palacio del rey, ahora existen los baños, ahí habría que seguir todo esto que hicieron estos historiadores de los anales en Francia, que se llama la historia de la vida privada, ¿no? ¿Desde cuándo surgieron los baños en nuestras sociedades, ¿no?, occidentales y no occidentales? Habría una serie de prácticas que se consideraban, decía, como poco civiles. El duelo, el retarse a un duelo, se consideraba, o se fue considerando, poco civil. Pero también influyó el hecho de que el Estado no podía permitir que dos recurrieran al uso de la fuerza para hacerse justicia, porque el único que posee el monopolio legítimo del ejercicio de la violencia y de la fuerza es el Estado. ¿Sí? Entonces, los duelos, cierto tipo de prácticas que tenían que ver con la higiene de los individuos o de los ciudadanos fueron poco a poco siendo erradicadas. Ustedes se pueden preguntar, ¿y a poco de ahí surge la civilidad? ¿Y a poco con eso le vamos a hacer frente a la violencia y a la crueldad? No, pero este es uno de los escenarios en los que podemos anclar una suerte de genealogía o de arqueología del concepto o de la categoría de civilidad para pensar cómo la podemos entender hoy día en relación con las costumbres. Evidentemente, la civilidad requiere también de un dejo de fuerza, requiere de un dejo de violencia. No podemos, de alguna manera, modificar las costumbres de unas personas de un día para otro, solamente, digamos, diciéndoles que es provechoso para ellos o que es provechoso para unos. Sé que lo que estoy diciendo tiene repercusiones un poco fuertes, porque es como, bueno, ¿y usted por qué me va a civilizar a mí? ¿Y usted de dónde saca que usted es más civil o que su comportamiento es más civil que el mío? Bueno, si lo pensamos en términos de la violencia y la crueldad, tendríamos que acordar o hacer un pequeño acuerdo y considerar que la idea de la civilidad, con respecto a todo lo que he venido diciendo, se debe considerar como una política que busque atenuar, que busque confinar la violencia y la crueldad en límites que no se disparen hacia lo extremo. Y esto supone toda una serie de transformación en nuestros hábitos, en nuestras costumbres de todos los días, ¿sí?, en cuestiones en las que, insisto, no sé si podamos decir, bueno, vamos a erradicar la violencia y vamos a erradicar la crueldad, pero por lo menos, si suponen quienes trabajan en esta idea de la política de la civilidad, se puede reducir los extremos de la violencia más extrema. ¿Sí? Bueno, pues yo concluiría por acá y ahora esperaría que se dé como un diálogo para andar en otras cuestiones. Inquietudes lo voy a hacer. Bueno, como lo que me gusta hoy día es la filosofía, pues voy a narrar un pasaje para ir atendiendo estas diferentes inquietudes de un diálogo de Platón que se titula El Político. En ese diálogo, Platón hace intervenir un mito
que corresponde a diferentes periodos del cosmos. Entonces, en algún momento el cosmos es guiado por su timonel, que es Cronos, ¿sí? La divinidad Cronos, y entonces cuando Cronos guía el universo, todo es perfecto. Todo es perfecto. Los hombres no tienen que cuidarse, los seres humanos no tienen que cuidarse de otras bestias porque hay otras divinidades que asisten a la divinidad mayor, a Cronos. Entonces hay unas divinidades, vamos a decirlo así, de segundo orden, que se encargan de domesticar, de pastorear a las bestias, y hay otras divinidades que se encargan también del pastoreo de los llamados seres humanos. Y si a estos seres humanos les falta algo, pues cuentan con unas divinidades que les asisten en todo momento, ¿sí? Pero Cronos no siempre está como de muy buen humor para guiar el universo. Entonces hay momentos en que suelta el timón del universo y lo deja, ¿sí?, a que siga su propio movimiento. Y entonces ocurre algo verdaderamente estrepitoso, porque el movimiento que le ha imprimido Cronos al universo sigue su propia inercia, pero el universo, una vez que es soltado por Cronos, comienza a adquirir su propio movimiento, que es además de sentido inverso, y entonces se da la colisión entre el movimiento del demiurgo, Cronos, o la primera divinidad, y el movimiento del propio universo, que va en sentido contrario. Entonces, al principio no pasan mayores cosas, solamente hay como pues, un encontronazo de movimientos, pero poco a poco todo el orden anterior comienza a venirse abajo, ¿sí?, porque Cronos abandonó el barco, literalmente, ¿sí? Y entonces los seres humanos ahora tienen que arreglárselas con los animales. Antes pues había unas divinidades que se encargaban del cuidado de unos y del cuidado de otras, ¿sí? Pero en la era posterior a Zeus, perdón, la era posterior a Cronos, que es la de Zeus, que es en la que se supone que estamos ahora, pues los seres humanos tienen que aprender a convivir con ellos mismos, tienen que buscar sus gobernantes, tienen que arreglárselas por ellos mismos. Y les cuesta mucho trabajo porque por mucho tiempo estuvieron bajo el cuidado de Cronos y de sus respectivas divinidades. En el momento en que Zeus lleve todo hasta su límite, porque las cosas van a comenzar a descomponerse, de acuerdo con el mito que narra Platón en ese diálogo, entonces Cronos volverá a tomar el timón de la nave y entonces el universo girará, o el cosmos girará de nuevo en sentido contrario, volverán a ocurrir cosas, digamos, de sentido inverso. Algo que ocurre ahí, que quería destacar con esta anécdota, es lo siguiente. Los seres humanos en la era de Cronos se ven asistidos y apoyados por las divinidades. En la era de Zeus van por ellos mismos, se las tienen que arreglar ellos mismos, tienen que buscar quién es el mejor pastor de los asuntos humanos. Y digo pastor porque porque ese es el término que emplea Platón, no es algo nuevo. Cuando pasamos de una época a otra, pasamos de la época de Zeus a la época de Cronos, porque se van alternando los movimientos, las destrucciones y los nacimientos, comienza a pasar algo muy interesante. Los seres humanos de cabello cano en la era de Zeus, cuando Cronos vuelve a tomar el timón de la nave y lo hace girar en sentido inverso, el cabello cano de los seres humanos comienza a ennegrecerse. Los de mayor edad comienzan a volverse más jóvenes, los más jóvenes aún más jóvenes. Los niños fallecen porque todo el cosmos comienza a adquirir un movimiento de reversión, y los que estaban muertos
pues nacen, y es lo que se llama el nacido, los nacidos de la tierra. Pero aquí estamos otra vez con que Cronos se hace cargo del destino, se adueña del destino de todo lo que existe. Cuando vuelva a soltar el timón y Zeus lo vuelva a retomar, pues las cosas adquirirán sentido. Es la repetición cíclica, o son los ciclos, pues, del universo con Cronos y con Zeus. ¿Por qué hago alusión a esta cuestión? Porque en esta reversión cíclica, Platón, prácticamente hace 2500 años, toca un tema que hoy día se ha vuelto un tema dominante en la ciencia ficción, en la literatura, en la cinematografía, en nuestras ensoñaciones diurnas incluso, y que es el tema, ¿no?, de los muertos vivos. ¿Sí? Así como en este mito, los que estaban muertos pues regresan, nacen de la tierra, pues hoy día nos enfrentamos con algo así. Y como ustedes saben, hay varias series que tocan ese tema, el tema de pues quién sabe si son humanos o no humanos, ¿no? El tema de los zombies, el tema de los Walking Dead. En Francia salió una serie que se podría traducir algo así como los reaparecidos, que se aleja mucho del tema de los zombies y de los Walking Dead, y son personas que simplemente han muerto, que murieron y que resucitan. Y resucitan en un no se comen a sus, no podría decir a sus semejantes, porque no sé si son semejantes, si son semejantes o no, pero finalmente estas series nutren nuestros imaginarios, nuestras ficciones, con el tema de los muertos vivos, de los vivos muertos, de los humanos no tan humanos, de los no humanos que parecen humanos, y efectivamente, no soy, y eso se lo debo a la filosofía, no soy dado a establecer cortes históricos, como para decir si estamos en una época muy moderna, posmoderna, posthumana o posthumana. No estaría tan seguro. Lo que sí podría decir es que creo que atestiguamos en diferentes registros el desdibujamiento de una serie de distinciones que antes creíamos que eran muy sólidas y muy fuertes, como la distinción entre los seres humanos y los animales, como la distinción entre los seres humanos y la técnica o la tecnología, como la distinción entre vivos y muertos. Ustedes podrían decir, bueno, lo que está diciendo este hombre que está frente a nosotros evidentemente no tiene sentido, pero como es filósofo se la pasamos. No, desde hace mucho tiempo, por varios pensadores, sabemos que la vida no es algo que se oponga a la muerte, ni la muerte es algo que se oponga a la vida. Pero en nuestras representaciones, en nuestras imaginaciones, en nuestros imaginarios, solemos pensar que la vida es lo que se opone a la muerte, y la muerte es lo que más se opone radicalmente a la muerte. Y a veces no logramos considerar que la vida, a lo mejor, es simplemente un rodeo, es solamente una pausa, es solamente un diferir la muerte, un aplazar la muerte. Y del mismo modo, la distinción entre los seres humanos y los animales, a lo mejor es eso, como la distinción entre naturaleza y cultura. La cultura como un diferir la naturaleza. La vida como un diferir la muerte, como un aplazarla. Digo todas estas consideraciones para ir atendiendo las diferentes inquietudes. Justamente por eso, y ya desde la época de Platón, se conocían los graves y espinosos asuntos de la violencia. Tucídides, en los diferentes libros que escribió, da cuenta de unas batallas hipercruentas, ¿sí?, de unas guerras feroces. Si nosotros leemos, ¿no?, por ejemplo, la Ilíada, pues vamos a percatarnos de que hay una serie de violencias bastante crueles. Entonces, quiero de momento atender la pregunta: ¿es que la violencia y la crueldad surgen en las postrimerías o en este momento de la historia de la vida humana porque la distribución de la riqueza o la distribución de los recursos es cada vez más desigual? Eso supondría, sin responder de manera directa,
lo tendría que hacer por un rodeo, yo diría que la violencia y la crueldad no surgen ahí donde hay desigualdades socioeconómicas o donde hay desigualdades sociopolíticas. La violencia está presente ahí incluso donde las sociedades viven en pleno bienestar. Del mismo modo que la violencia y la crueldad no responden a situaciones de carencia o de una vida precaria, del mismo modo, mi postura, lo podemos seguir comentando, mi postura es que tampoco responde a situaciones en que los sentimientos o las vidas psíquicas o el psiquismo de las personas se ve de alguna manera, digamos, irritado o colapsado por situaciones que no les son favorables. Dicho de otra manera, no consideraría que la crueldad surge o es privativa, o la violencia es privativa de sociedades desiguales, como tampoco lo es de sociedades cuyos individuos están cada vez más expuestos a la frustración. Evidentemente tampoco puedo hacer abstracción de esas diferencias, porque si hablo de la civilidad, estoy diciendo que la civilidad buscaría esta transformación de nuestras costumbres, de nuestras maneras de ser, de suerte que podamos reducir lo extremo de la violencia extrema a niveles en donde puede ser un poco más fácil convivir o coexistir con esa violencia. Sé que es paradójico, es antinómico lo que estoy diciendo, pero quizás sea mejor arreglárselas con la violencia que soñar con su eventual erradicación. Entonces, decía, condiciones de extrema pobreza, o mejor dicho, de extrema desigualdad, yo creo que son un perfecto caldo de cultivo para la violencia y la crueldad. Que una sociedad cuya mayoría de sus ciudadanos están cada vez más expuestos a la frustración, caldo de cultivo para mayores gradientes de violencia y de crueldad. Pero ni en un caso ni en el otro, la desigualdad ni la frustración son los detonantes de la violencia. ¿Sí? Podemos pensar en sociedades sumamente prósperas, sumamente, digamos, en la cúspide del bienestar y que ejercen la crueldad, que ejercen la violencia. Podemos pensar en ciudadanos que no padecen frustración alguna y que son propensos, ¿sí?, a ejercer la violencia y la crueldad. Decía, la cuestión tiene que ver con toda una serie de lineamientos, toda una serie de disposiciones a adoptar máximas buenas o malas, haciendo uso de nuestra libertad, a que hay una crueldad psíquica, ¿sí?, de la que no nos podemos desembarazar y que más bien nos toca domesticar, nos toca coexistir de alguna manera con esa crueldad psíquica y a ver cómo nos las arreglamos. Así como Freud hablaba de la pulsión de muerte y que no puede ser pero no puede ser erradicada, pues nada más nos toca arreglárnosla, ¿no?, domesticarla y a ver cómo nos las arreglamos unos con otros en relación con esa pulsión de muerte, lo mismo que con una serie de pulsiones agresivas o de agresividad. En relación con las otras inquietudes, tampoco consideraría que la violencia, aunque este es un tema muy espinoso, que la violencia surge ahí donde surge el Estado. Hay un antropólogo, un célebre antropólogo francés, Pierre Clastre, que consideraba que en la historia de la humanidad, como en las sociedades no occidentales, es decir, en líneas temporales como espaciales, podríamos considerar que la violencia solamente tiene lugar o surge ahí donde surge el Estado. De suerte que tendríamos que concluir la tesis inversa. Si el Estado no surge en determinadas sociedades, entonces ahí no habrá violencia. ¿Sí? Es muy tramposa la tesis de Pierre Clastre. Es decir, el Estado es el portador de la violencia. Pero cuando uno considera toda una serie de relaciones sumamente intensas en sociedades no occidentales, uno ¿cómo podría llamarle a eso? Uno puede decir, bueno, es que sí es violencia, pero entonces el antropólogo dirá, no, esa es una proyección etnocentrista de tu sociedad que estás llevando a sociedades que viven prácticamente como en el Dorado,
es decir, en el Edén. Y lo único que yo podría decir ante ese tipo de visiones es que se trataría de un presupuesto y muchas veces de un prejuicio antropológico que busca encontrar sociedades no occidentales como las quisiera encontrar Rousseau en el orden de la naturaleza, es decir, prístinas, intocables, donde todos se tratan unos a otros con respeto, donde todos somos, todos nos amamos, ¿no? El Edén, el dorado, ¿eh? Y por lo menos uno puede decir, como visión, pues es agradable, pero, es decir, como mito, como cosmología, llama la atención, pero como una realidad efectiva distaría mucho, por justamente todas estas cuestiones a las que he aludido, las relaciones tensas, violentas entre los individuos, las brechas que abre el poder, la subordinación, la sujeción, ¿eh? Porque si no entramos en los múltiples prejuicios de los que se sirven los antropólogos y en unas dicotomías que de nuevo destacan o sacan a resaltar estos prejuicios. Todo lo que es occidente es diabólico. Lo que no es occidente es del orden, ¿no? De lo angelical, de lo pacífico, de lo armonioso. Pero si es occidental, no, ya está contaminado, es diabólico, obedece al mal, es la personificación misma del mal. Incluso sociedades no occidentales que han sido tocadas por Occidente son sociedades, ¿no?, que han experimentado la corrupción, la subordinación, porque Occidente es el malo de la película. Y como a mí no me gustan ese tipo de dicotomías, no podría decir, no, es al revés, las malas son aquellas, o Occidente sí es bueno. No, porque sería estar preso de la misma dicotomía. Lo que podríamos decir, decía hace un momento, es, porque me gustaría insistir, es que hay gradientes de violencia, gradientes de crueldad, que no responden a la nacionalidad, ¿sí? No es que en unos países sí se dé la violencia y la crueldad y en otros no, porque se trata de esos países. No, simplemente son sociedades humanas, en algunas a lo mejor son menos violentas, porque su historia y las instituciones que han mantenido han conducido a que la violencia y la crueldad haya sido cada vez más atemperada, y habrá otras en las que no existan esas instituciones, o no cuenten con esa misma historia, y entonces hay una mayor tolerancia y una mayor, digamos, estimulación a la violencia, a la crueldad misma, ¿no? Pero no es porque se trate de naciones, no es, creo yo, que la crueldad y la violencia existan porque haya desigualdades en las sociedades. Estas son importantes, pero no son determinantes, ¿sí? Podríamos hablar, decía, como de una crueldad psíquica que no tiene nada que ver con las condiciones económicas, no tiene que ver con que si vivimos en un país próspero o en un país de una economía bastante débil y vulnerable, ¿no? Ese es por lo menos mi parecer. En relación con el anarquismo, pues qué decirle, porque pues hay varios tipos de anarquismo, ¿no? Entonces, por lo menos los que yo alguna vez conocí, pues había anarcosindicalistas, había anarquistas individualistas. Bueno, Octavio Paz pasaba hasta por anarquista, y no sé si Kropotkin y Bakunin se estén retorciendo, ¿no? Entonces, digo, yo considero que Octavio Paz es un gran poeta, un gran escritor, un gran ensayista, pero tal vez no simpatiza mucho con su postura política, y más si es anarquista, en el caso de Octavio Paz. Pero decía, si en el caso del anarquismo se sustrae a la violencia, creo que tendríamos que pensarlo en estas otras figuras, ¿no? Quizá como la política de la no violencia a la que yo aludía, que sea una política de la civilidad, pero el problema es que no hay una definición homogénea de anarquismo, ¿no? Lo cual impediría que, en mi caso, no estoy rehuyendo la respuesta, pero impediría, puesto que no hay una definición unívoca de anarquismo, no podría decirle, bueno, yo creo que el anarquismo frente a la violencia se posiciona o debiera posicionarse de esta manera, porque no se trata de un movimiento
homogéneo. Si alguien por ahí me dice, yo soy anarquista y estoy contra el Estado, pues incluso habría que ahondar, ¿cómo se puede estar contra el Estado? Dentro del Estado, ¿no? Me voy a permitir hacer referencia, puesto que no lo conocen, a una persona que conozco que se considera antiestatal. ¿Sí? Considera que efectivamente el Estado es la perdición. Y lo más interesante es que lo comparte con sus estudiantes. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que el Estado se la salvaguarda, ojo, ¿no? Simplemente esas distinciones o esas dicotomías me parece que hay que pulirlas un poco más, ¿no? Pero dice este profesor, bueno, pues si el Estado es la perdición, entonces hay que sustraerse al Estado. Pero yo me pregunto, ¿cómo le hace él cada quincena para sustraerse del Estado si lo veo cobrando? ¿No? Incluso llega a sugerirle a sus alumnos que no debieran titularse para no hacerle el juego al cochino y maldito Estado. Pues entonces él debiera regresar sus títulos o sus diplomas, ¿no? En fin, son como cuestiones que hay que tomarse con, creo yo, como con muchas pinzas, con mucha cautela, porque si no uno cae en lo que uno quiere criticar o uno cae justo donde uno no quisiera caer, ¿no? Entonces, yo es lo que podría decirle, ¿no? Pues sé que hay varias posturas anarquistas de distinto tipo, unas muy disímbolas con respecto a otras, ¿no? Los anarcosindicalismo, los anarcoindividualistas, y creo que tiene como muchas facetas, y sobre todo ella, ¿no? Entonces, en función de esa faceta, supongo que se posicionarán en relación con la violencia de distinta manera. Los animales. Bueno, me comentaba también si los animales, más que ser crueles, no son más bien salvajes. Bueno, hay quienes consideran eso, hay quienes consideran que la crueldad es algo que los seres humanos comparten con los animales, pero sí, yo creo que es una tesis que habría que matizar, efectivamente, ¿no? ¿Qué entender por cómo ahondar en este tema de la civilidad? Decía, la civilidad tiene unas raíces en las diferentes lenguas, ¿no?, que nos van a remitir a costumbres, a maneras y modos de ser, a cuestiones que de pronto no tendrían mucho que ver con la política de entrada, pero que tendría que ver precisamente con esta suerte de cambio en nuestros hábitos. Les voy a poner un ejemplo un poco piadoso, pero no por ello menos decisivo para lo que acá estamos comentando. Digamos que todavía hace algunos años, en ciertas partes de la Ciudad de México, los niños así, podían muy bien divertirse, ¿no?, saliendo con sus resorteras a matar lagartijas o a matar pájaros, ¿no?, y a lo mejor uno que otro niño que les pudiera haber caído mal, ¿no? Bueno, y antes, digamos, podríamos considerar, para los que crecimos todavía un poco en la calle, podríamos decir, bueno, ¿y qué placer le encuentras en matar a la pobre lagartija? ¿No? No, pues ninguno. ¿La vas a vender? No, pues que va a comprar una lagartija y muere, ¿no? O un pájaro, ¿no? No hay ningún placer. Es el despliegue de la crueldad como tal cual. Ahora, ustedes dirán, pero es que es irreconciliable la idea de ser niño con la idea de la crueldad. Dijimos que la crueldad es lo propio de los seres humanos. Como de pronto podríamos estar la palomilla sentados ahí en una esquina y ver pasar un perro y patearlo nada más porque pasó el perro. Oye, ¿pero qué te hizo? Nada, pero me cae mal ese perro. Y eso te da derecho, vean lo que ya estoy implicando acá, ¿te da derecho a golpearlo? No. Y puedo poner ejemplos muy bizarros de mi niñez,
Podría comentarles de los vecinos que se encontraban a un perro que también les caía gordo porque a lo mejor se metió y se comió no sé qué o le sacó algo del bote de basura, y entonces el señor o la señora de la casa hirvieron agua y se la tiraron al perro, ¿no? O si la perrita de la vecina tuvo perritos y la propietaria de la perrita dijo, no, ya no quiero más, pues entonces los agarraba y los aventaba contra las piedras, ¿no? Bueno, yo diría que eso poco a poco ha ido cambiando. Ha ido cambiando. ¿Sí? Y si no ha cambiado, por lo menos en ciertos lugares puedo decir que sí ha cambiado en otros. Y si ha cambiado en otros, puede cambiar acá. Y aunque pongo estos ejemplos piadosos, no estoy apelando a que me pongan detrás unos violines y nos pongamos con ojos re, ni mucho menos, ¿no? Simplemente estoy diciendo que los hábitos, las costumbres de las personas han cambiado en relación con la crueldad o la violencia hacia los animales. Y si eso ha cambiado, también es posible, me parece, que cambie hoy día en otros registros y también, y particularmente, en la relación entre los propios seres humanos. Si hoy día sé que todos estamos expuestos a que si vamos en un metrobús a hora pico, ¿no? Y ya nada más nos vamos viendo unos a otros así como, ¿me va a dejar bajar o no me va a dejar bajar? ¿O me va a dejar subir o no me va a dejar subir? ¿No? O si vamos en el metro y estamos esperando el menor chasquido o la menor palabra para tirarnos a los golpes, ¿no? Bueno, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Esa sería la pregunta. No sé si sería la civilidad, pero ahí es donde entra la civilidad. Ahí es donde entra la civilidad. ¿Qué nos detiene para, digamos, tratar los adultos a los niños con respeto? Para tratar los hombres a las mujeres con respeto? Para tratar todos a los animales con mayor respeto? ¿Qué nos impulsa para eso? Bueno, a lo mejor una motivación egoísta en primer lugar, bueno, es que no me gustaría que me lo hicieran a mí, ni a mi perro, ni a mi gato, ¿no? Pero entonces, estas motivaciones, ¿cómo las podemos ir extendiendo y expandiendo y volviéndolas de alguna manera, ¿no? Parte de lo que se puede llamar una cultura de la civilidad. Lo que pasa es que decir cultura de la civilidad es prácticamente redundante, ¿sí? Pero ¿cómo hacer que esta civilidad se imponga? A mí me llamó mucho la atención una ocasión que me encontraba en otro lugar, y entonces voy en un autobús y la ventana tiene una leyenda, y la leyenda decía, si un pasajero quiere abrir la ventana, pero otro pasajero quiere cerrarla, tiene preferencia a este último, es decir, el que la quiere cerrar. Ya está. Acá, no, pues yo la quise cerrar, no, pues a ver, y mi Magnum Special y yo qué sé, ¿no? Y entonces, ¿por qué la cerró? Porque le cerró hasta la boca, ¿no? Lo mandó hasta la otra vida, y por eso cerró. No, pero entonces ahí está ya la reglita, ¿no? Ahí está ya la regla. Entonces, sé que suena un poco quizá ingenuo el pensar que esta transformación de los hábitos, esta transformación de las costumbres pueda limitar, o al menos delimitar, los extremos, decía, de la violencia más extrema. Pero si funcionan otras latitudes, no veo por qué en estas no pueda funcionar. ¿Sí? Okay.